Bueno. Bueno. Okay. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la parroquia de Santa Ana. Welcome to St. Anne's Church. Please stand. Our saving Lord, our resurrection, health and life, whence we are rescued and restored. May God be merciful to us, bless us, shine on us from above. Let all earth's people know your ways. All nations know your saving love. Come, let us glory in the cross of Jesus Christ, our saving Lord, our resurrection, health and life, whence we are rescued and restored. Let all the nations praise you, Lord. Let them praise you, be glad and sing. You judge with equity all lands and rule the nations as their king. Come, let us glory in the cross of Jesus Christ, our saving Lord, our resurrection, health and life, whence we are rescued and restored. Let all the nations praise you, Lord, and may the earth yield its increase. Then God, our God, will bless our
worship him in peace. Come, let us glory in the cross of Jesus Christ, our saving Lord, our resurrection, health, and life, whence we are rescued and restored. May God be merciful to us, bless us, shine on us from above. Let all the earth people know your ways, all nations know your saving love. Come, let us glory in the cross of Jesus Christ, our saving Lord, our resurrection, health, and life, whence we are rescued and restored. Come, let us glory in the cross of Jesus Christ, our saving Lord, our resurrection, health, and life, whence we are rescued and restored. Good afternoon. Good afternoon, Father. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Welcome to our celebration. Today we are celebrating the Mass of the Holy Mass, the institution of the Eucharist and the institution of the priesthood. Hoy estamos celebrando este Jueves Santo, un día muy santo, donde Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. We present to the community the holy oils that were blessed by Bishop Timothy Fryer at the Crescent Mass for our diocese, the oil of the sick. The oil of the catechumens. And the oil of Holy Crescent. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to call sinners. Christe eleison. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Kyrie eleison. Kyrie eleison. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us everlasting life.
Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, with mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Amen. Lord to God the highest, and on earth peace to people of good will. Oremos. Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, el sacramento de su amor. Concédenos alcanzar por la participación de este sacramento la plenitud del amor y de la vida. Pues nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 llambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a
a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las cosas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, a reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters,
I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes." The word of the Lord. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti. Praise and honor to you, Lord Jesus Christ. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti. Praise and honor to you, Lord Jesus Christ. I give you a new commandment, says the Lord. Love one another as I have loved you. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti. Praise and honor to you, Lord Jesus Christ. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En él transcurrió de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo a Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarse los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?». Jesús le replicó: «Yo, ¿qué estoy haciendo? Tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro: «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarles los pies y se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les ha lavado los pies, también ustedes deben de lavárselos los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan». Before the feast of the Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end.
The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So during supper, fully aware that the Father had put everything into his power, and he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with a towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I am doing you do not understand now, but you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well." Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all." For he knew who would betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. If I therefore, the master and the teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do." The gospel of the Lord. Thanks be to God. Today we're celebrating Holy Thursday. Today we're celebrating the feast of Passover. In the first reading from the Gospel according to John, Jesus was about to celebrate the feast of Passover. And that feast was very, very important for the Jew people, for the Israelites, because they were celebrating their freedom. God set them free from the slavery. These people were slaves for many, many, many years. As you know, as a slave, you have no rights, only obligations. You don't have the right of religion. You don't have the right of education. You don't have the right of vote. You have the right to earn your own wages. A slave has no rights. The only thing a slave has is obligations. Obligations to his owner. So God set them free from the slavery. And he did it through Moses. And every single year, the Jewish people would gather together to celebrate the feast of Passover. But the celebration was unique. It was very unique. It was very religious. Even though they were celebrating the independence, they will do it in this way. The family will gather together. The father or the leader of the community will lead this festivity, this celebration. And they will start with prayers. Not with fireworks, but with prayers. And the prayers will be prayers of praising God, as well with prayers of thanksgiving. Praising God for being concerned about them, for care about them, for setting them free, and also thanksgiving.
because now they're enjoying the freedom. They are a free people. And the father or the leader of the community will preach to every single one of them. We remind them. We tell the story again. So people will never forget where they're coming from. The people will never forget that their freedom was coming from God. That the freedom that they had today, they didn't have it in the past. Because the tendency of people is to forget. How many times in our life we take things by granted? Even our freedom, even our health. Whatever we do, we take it by granted. And they couldn't do that. That's why when they gathered together to celebrate the feast of the Passover, first it was with prayers. Prayers of praising God and thanks to God. Jesus, he was celebrating the Passover with his disciples. And also they will eat, right? They will have bread and wine and another food they will bring. But the most important was that, to praise God, to say thanks to God, and to retell people what is this feast about. Well, Jesus was doing the same with his disciples. But also Jesus took bread aside as well as wine. And then he started to celebrate the Passover in such different way. He took the bread and he set it aside and said, "This is my body. Whoever eats my body will have eternal life." And then he took the cup of wine, and who he said that said as well, and said, "This is my blood. Whoever drinks my blood will have everlasting life." In the feast of Passover from the Israelites, they will bring their food to celebrate. In the Passover of Jesus, they don't have to bring food. Jesus is giving himself, his humanity, his new divinity for us. Jesus in instituting the Eucharist, Jesus in giving himself to us, he set us free as well. He's setting us free from the slavery of sin and death, the enemies of salvation, the enemies of our eternal life. And this is what we gather together today. We are doing similar to the feast of the Passover. We coming together as a family. We coming together as a community in the name of Jesus Christ. That's what we call ourselves Christians. That's what we call ourselves Catholics, because we are all over the world. We coming together to praise God. We coming together to say thanks to God. We coming together to reflect in the Word of God. They allow the Word of God to penetrate our hearts, our mind, our wills, to have a conversion. We come to be nourished, to have all spiritual nourishment from Jesus, our Lord. And instituting the Eucharist, he's giving himself to all of us as a spiritual nourishment for our souls, our hearts, our minds, our will, our spirits. What a beautiful celebration we are celebrating today. That's what we call Holy Thursday, the institution
of the Eucharist and the institution of the priesthood. Because how important is also to pray for vocations. I was invited to give a talk to the retreat for the children who are preparing for the First Communion, and it was about vocation. It's like how important it is for us to open our hearts to Christ. Because no vocation in the priesthood, no sacramental Jesus, no Mass, no Eucharist, no sacrament reconciliation. So how important it is to listen to Him, to open our heart, our minds, our will, our entire being to Him. And also in today's gospel, Jesus does something very important that He is telling us to do, the washing of the feet. In washing the feet, Jesus is inviting us to be humble, as well to be a servant. Servanthood for Jesus is very important. So to belong to this community, to be part of this community, to be part of this family, the Lord is requiring us to come with a humble heart and a very strong servant spirit to serve God and to serve our community. So let us pray and ask God always to remind what He got done to us. Thank you, Lord, for the Eucharist. Thank you, Lord, for giving Himself to us as a spiritual nourishment. Thank you, Lord, for the priesthood. And let us pray. Continue praying for vocations to the priesthood and religious life. Al inicio de nuestra celebración se nos señalaba ese momento importante en que estamos hoy reunidos y el motivo por el cual vivimos en este día uno de los más grandes e importantes momentos de nuestra vida espiritual. Hoy celebramos con gran alegría y con un entusiasmo grande en nuestros corazones por la fe que profesamos en un Dios todopoderoso, que tanto amó al mundo, que habiendo caído en su debilidad en el pecado y habiéndole mostrado su misericordia, decidió enviar para sanar al mundo de ese pecado a su propio Hijo. Y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Y tanto amó Jesús a los suyos que dio hasta el extremo su propia vida. En 1817, Alfred Nobel, quien descubrió la dinamita, no sabiendo la inmensidad que podría causar la muerte con este invento, se dio cuenta que lo que había creado, de lo que había inventado, traía la misma muerte. Y quien fue el primero de sus víctimas, su propio hermano. Fue cuando se puso a reflexionar sobre el daño que había causado. Y con todo lo que ganó su invento, decidió el mal hacerlo en un bien. Y es ahí donde se fundó el Premio Nobel. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Pero el hombre no se dio cuenta
de que con la inteligencia que Dios le había dado, no era para hacer el mal, sino para vivir en el bien y en la gracia de la perfección que Dios le había dado. El hombre, por su necedad y por su querer compararse a Dios, desobedeció las leyes naturales y sucumbió en la desgracia del pecado. Así, Alfred Nobel decidió a partir de entonces dar un premio a todo aquel que no hiciera el mal en el mundo, sino que su obra y su misión buscara siempre el bien de los demás y sobre todo de los más necesitados. Cuando Dios decide de la caída de aquel hombre, hacer también reflexionar en lo que había caído y en la miseria en que viviría entonces en el dolor de su pecado. Pero tanto amó Dios al mundo que le dio otra oportunidad, como la misma oportunidad que Alfred Nobel le da al mundo para ver los errores y aprovechar de los errores el mismo bien. Así Dios amó tanto al mundo que nos entregó a su Hijo único, para que dentro del primer Adán que cometió el pecado, en el segundo Adán resurgiera ya no el mal, sino el bien. Y así como Alfred Nobel premiaba y hasta el día de nuestros días se premia cada año con este don, con este carisma, con esa distinción a quien hace el bien a la humanidad, así también Dios nos premia con su Hijo Jesucristo para que por medio de Él le encontremos el sentido a nuestra vida, para buscar siempre el bien de los demás, para obrar conforme a la verdad y dar testimonio de su presencia en medio de nosotros con sus obras. Hoy celebramos, sí, una de las solemnidades y de las fiestas más importantes en la historia de la salvación. Esta tarde celebramos ese acontecimiento importante en el que un día Jesús, antes de la Pascua, decidió también con sus más íntimos amigos celebrar esta solemnidad que era alabar y bendecir a Dios por ese paso de la muerte a la vida, de ese paso de la esclavitud a la libertad. Jesús, después de haber hecho el bien, después de haber pasado por esa vida, sanando a los enfermos, dando libertad a los esclavos, dando vida a los muertos, alimentando a los hambrientos, consolando a los tristes, también hoy se sienta a la mesa con sus discípulos antes de su partida a dejarles lo más preciado, su propia vida, como alimento para nosotros en nuestro camino hacia la vida eterna. Hoy celebramos, sí, esos dos regalos maravillosos que Jesús nos da en este día: la institución de la Eucaristía. Por eso escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús parte el pan y se los da a sus amigos, diciéndole que ese es su cuerpo, para celebrar de hoy en adelante ese hermoso regalo de vida espiritual como alimento de santificación. Es aquí donde se instituye ese hermoso sacramento que debe de ser para nosotros
el alimento de nuestra vida espiritual y el que nos tiene que dar y nos dará siempre la fuerza para alimentar nuestro espíritu. No nos preocupemos solamente, hermanos, en alimentar nuestro cuerpo, en darle satisfacción a un cuerpo físico. Sin duda que es importante porque es templo del Espíritu Santo. Pero Jesús instituye la Eucaristía como alimento, también para que le demos vida a nuestro espíritu. Y ese alimento nos trae a nosotros la libertad del pecado, nos limpia del pecado y nos da la esperanza de una vida plena. Hoy es donde Jesucristo, con aquella copa de vino, le muestra a sus discípulos que es la sangre que será derramada por todos. Y la sangre de Cristo se derrama para lavar ese pecado de nuestros primeros padres, que era necesario un sacrificio único, perfecto, inmaculado y santo. Y nadie lo podía cubrir más que el mismo Hijo de Dios. Por eso también hoy celebramos, pero antes de nada tenemos que ser conscientes de que la Eucaristía tiene que ser honrada dignamente, que la Eucaristía para nosotros tiene que ser el centro importante de nuestra vida y que tenemos que darle precisamente esa importancia de no verla solamente como un sacramento litúrgico, sino como una experiencia viva de vida plena. Es tiempo que despertemos a la ignorancia de lo que celebramos en cada Eucaristía. Celebramos el sacrificio perfecto, único de Jesucristo nuestro Señor, quien se nos da como alimento. Y debemos de honrarlo, de venerarlo y adorarlo con el corazón, con el alma y con nuestros sentidos. Por eso, mis queridos hermanos, cada vez que nosotros recibimos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recibirlo no como una hostia o un pedazo de pan. Porque cuando Jesús les dio el trozo de pan a sus discípulos, no les dijo: reciban este trozo de pan. Jesús les dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por eso cuando recibimos ese trozo de pan, allí está en su totalidad el cuerpo de Cristo. Es importante, mis queridos hermanos, que de hoy en adelante veamos a ese trocito de pan que se nos da en las manos con el respeto debido, con la adoración y sobre todo sabiendo que es el mismo Jesús que viene a nosotros para darnos vida, pues tanto amó a los suyos que los amó hasta el extremo a darse por ellos. Esa copa de vino significaba precisamente todo su amor. Y es allí donde también reconocemos ese regalo maravilloso que hoy celebramos, el sacerdocio, la institución del sacerdocio, donde nos manifiesta precisamente en el lavatorio de los pies de sus discípulos que el sacerdocio no es otra cosa, sino el servicio a los hermanos, en un servicio perpetuo y total. Jesús mismo les dice: me dicen bien cuando dicen maestro, y lo soy. Y yo, siendo el maestro, les he dado la lección de que ustedes se tienen que servir los unos a los otros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el sacerdocio que Jesús hoy instituye es precisamente para continuar su misión salvadora en el servicio a sus hermanos. Por eso el sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Es ese puente donde se brinca del pecado a la gracia. Es donde está y donde el mismo Jesús le dijo a Pedro:
lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la dignidad del sacerdocio de Jesucristo, que libera al hombre de sus pecados, que premia al hombre de sus buenas obras y que lo conecta con el mismo Dios. Por eso Jesucristo insiste mucho en sus apóstoles de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hoy la liturgia nos invita a vivir con plenitud durante toda nuestra vida cristiana y sobre todo para nosotros los católicos cristianos, que tenemos el privilegio de tener estos sacramentos que Jesús ha instituido de una manera tan magistral, tan extraordinaria, y de reconocer ese gran premio Nobel que tenemos que darle a Jesucristo, el premio de haber hecho el bien en la humanidad dentro del vencimiento del pecado de nuestro primer Adán. Hoy es para levantarnos con orgullo y tener en alto ese nombre de Cristo, el ungido, porque hemos sido ungidos nosotros por medio del sacramento del bautismo, otro sacramento que Jesucristo instituye precisamente desde el sacerdocio. El sacerdocio, pues, para nosotros tiene que ser, más que nada, ese camino de encuentro entre el hombre y Dios mismo. Vivamos con intensidad y sobre todo sabiendo que dentro de nuestro bautismo también tenemos el sacerdocio real, que estamos invitados todos, no solamente los sacerdotes consagrados en el ministerio, sino también todos los consagrados ungidos por medio del bautismo, a ser sacerdotes, profetas y reyes, y buscar siempre el camino del bien, no para alcanzar un premio Nobel, sino, como dice San Pablo, para alcanzar la corona merecida después de haber corrido en esta vida, haciendo lo que Dios quería y cumpliendo su voluntad. Pues bien, mis queridos hermanos, nosotros tenemos sin duda una misión muy importante en esta vida. Primero que nada, reconocer a Jesucristo como nuestro Dios y Señor. Mirar en la Eucaristía no un rito sacramental, sino como una experiencia viva, presente y real de Jesucristo entre nosotros. Y al comulgar su cuerpo y su sangre, saber que todo aquello, aquel trozo de pan y aquella copa de vino, está transformada completamente de una manera tan real y tan presente en el cuerpo y la sangre de Cristo, que merece de nosotros toda adoración, toda contemplación, y con las rodillas en el suelo, inclinar nuestra cabeza ante tal majestad que viene hoy a darnos todo su amor. Que Dios nuestro Señor, a cada uno de nosotros, nos llene nuestros corazones de su amor y sepámoslo contemplar como el mismo cura de Ars decía: Señor, déjame adorarte en la Eucaristía, ahora que te puedo contemplar y adorar, porque no sé si el día de mi muerte te pueda seguir contemplando. Y lo decía porque sentía que si él era un mal sacerdote o un mal ejemplo, podría condenarse y ya no volvería a adorar al Señor. Y la pregunta es para nosotros: ¿cómo recibimos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo adoramos la Eucaristía cuando se pone en nuestras manos? ¿A quién vemos ahí, o si vemos un trozo de pan, o vemos realmente a la persona de Jesucristo? Pues si para ti ese trozo de pan es Cristo, pues adóralo con tal motivo de que Él es el camino de tu vida, como Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy tenemos en nuestras manos, y hoy celebramos al primero de todos y cada uno de los sacrificios perfectos, el único, Jesucristo, sacerdote, víctima y altar.
that you love one another as I have loved you. El Señor se levantó de la mesa, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de sus discípulos para darles ejemplo. Jesus said to his disciples, I give you a new commandment, that you love one another as I have loved you. The Lord Jesus, after eating supper with his disciples, washed their feet and said to them, do you know what I, your Lord and Master, have done for you? I have given you an example that you shall do likewise. Jesus said to his disciples, I give you a new commandment, that you love one another as I have loved you. Please stand de pie, por favor. Before passing from the life to the Father, Jesus gave us the body and the blood as a food for eternal life, to follow him to the house of the Father. For Pope Francis, bishops and priests, that they never cease to guide and feed the church with the Holy Eucharist, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Para aquellos encargos públicos puedan crear trabajos para que no nos falte nada para nuestras familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For the priests, deacons, and ministers of the Holy Eucharist of our parish, that our closeness and service to the Lord fill us with holiness, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por todos los que están sufriendo por el coronavirus y por todos los que están ayudando a cuidar de ellos, para que puedan experimentar la misericordia sanadora del Señor, también te pedimos por nuestra comunidad parroquial y también por Guillermina Reyes, Jessica López, quienes celebran su cumpleaños hoy, y por bendiciones para Angie Bravo y Olegario Bravo. Te ofrecemos sus intenciones y las de sus seres queridos en nuestra celebración eucarística. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For all the faithful departed that received the Holy Eucharist with purity of heart, that they may have eternal joy in God's kingdom, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Lord, may your body and blood that you gave us today and tomorrow will be poured upon the world, be nourishment and strength against our weakness. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated. Nos sentamos, por favor.
amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. No greater love is there than this, to lay down one's life for one's friends. As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. No greater love is there than this, to lay down one's life for one's friends. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les diré servidores, les digo amigos. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. No greater love is there than this, to lay down one's life for one's friend. Orad, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lifting up to the Lord, Let us give thanks to the Lord our God. it is right and just. It is truly right and just, during our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he is a true and eternal priest, who instituted a pardon of an everlasting sacrifice. And he was the first to offer himself as a saving victim. Command us to make us this offering of his memorial, as we eat his flesh and was a sacrifice for us. We are made strong, and we drink his blood that was poured out for us. We are washed clean, and so, with the angels and archangels, with the thrones and dominations, with all the hosts and powers of heaven, we sing a hymn of your glory. Without end, we acclaim. Santos, Santos, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni suceli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they might become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, and entering willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas, Señor. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con ella en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, let us pray together in the way Jesus taught us. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas en Cristo, démonos un signo de paz. As brothers and sisters in Christ, let us offer each other a sign of peace.
mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quod vobis tradetur, et calis novi testamenti est in meo sanguine. Dici Dominus, hoc facite, quod si escumque sumitis in meam commemorationem. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God, who carries our burden, who knows our pain, who burns the sins of the world. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Jesus, Jesus is the Lamb of God. Surely He has burned our grief and carried the sorrows of us all. Struck down in our stand, rejected and scorned, and by His wounds we are healed. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Jesus,
has become the kingdom of Christ, and he shall reign for endless days. Worthy is the Lamb. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Jesus, Jesus is the Lamb of God. Los vais- ¿Mande? En estos momentos vamos a hacer nuestra ofrenda a Dios y a su iglesia. Gracias por su generosidad. At this moment we're going to do our offering to God and God Church. Thank you for being generous. Ubi caritas, espera, espera, Deus ibi est, Deus ibi est. Unidos como un solo cuerpo en la comunión, demostremos nuestro amor a quien primero amó. Ubi caritas, espera, espera, Deus ibi est, Deus ibi est, ubi caritas.
Oremos. Señor, tú que nos permites disfrutar de esta vida, de la cena y de la cena instituida por tu Hijo, concédenos participar también al banquete celestial de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de hacer la bendición final, se pasará por todos y cada uno de ustedes alrededor el Santísimo. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús,
recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesus, remember when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús sacramentado se va a quedar aquí un par de horas. Las personas que gusten a quedarse a adorarlo, pues son bienvenidas. Sacramental Jesus is going to be staying here a couple hours. If you wish to stay here and adore Him and pray, you are welcome to stay. Vamos a
ventris generosi, rex effutigetium. Tamtum ergo sacramentum, veneremur cernoti, et antiquum documentum novo cetat vituim, preste fides supplementum sensum defectui. Genitoque laus et jubilatio, sanlus honor vitus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsi laudatio. Pange lingua gloriotsi, corporis mysterium, sanguinisque pretioti, quem in modi pretium, fructus ventris